SER Podcast. Desplegamos a partir de este momento la mesa del análisis de Hora 25, esta noche en edición especial con José Antonio Zarzalejos. Zarzalejos, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Carmen Ramírez de Ganuza, ¿cómo estás, Carmen? Muy bien. Fernando Garea, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Carlos Cue, muy buenas noches. Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tras la dimisión de Teodoro García Egea, ¿puede aún salvarse Pablo Casado, Carmen? Creo que no. Ahora la gran duda es si será capaz o no de presentarse mañana en el Congreso y mantener su mandato, su condición de presidente, con una pregunta al presidente del Gobierno. A mí me parece que solamente la perspectiva de que Sánchez le perdone la vida en una contestación al uso puede ser letal y no sería la mejor manera de marcharse. Sí, efectivamente, yo creo que, bueno, parece que si a estas horas ya son 9:30, no ha dimitido, pues probablemente es que quiere, por lo que decían, lo que trasladan en su entorno, es que realmente Pablo Casado quiere hacer la comparecencia de mañana y en la sesión de control. Es muy llamativo porque efectivamente estoy convencido, y lo hemos visto yo hoy en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta Díaz le ha perdonado la vida a Teodoro García Egea de alguna manera muy elegante y tal. Es muy posible que mañana Sánchez también le perdone la vida a Pablo Casado, lo cual es mucho peor. Y sobre todo, ¿qué va a hacer su bancada? ¿Qué va a hacer su bancada cuando todos sabemos que la mayor parte de la bancada, sobre todo los jefes de esa bancada, han hecho un comunicado abiertamente pidiendo la dimisión del secretario general, pero de alguna manera quitándole el apoyo al presidente? Es una situación dificilísima. Ya no solo es algo superior a la política, estamos hablando de una cuestión personal. O sea, desde el punto de vista personal, para Pablo Casado atravesar en fin, que estas cosas, además los que estamos allí por el Congreso lo sabemos, es que se respira en el ambiente. Ir a esa sesión, soportar la presión de saber que buena parte de los que te tienes sentados detrás te han traicionado y están organizando y llamándose para organizar tu destitución fulminante. En fin, a mí me parece realmente difícil, pero todo indica a estas horas de la noche, que ya veremos, la noche es larga, a estas horas de la noche todo indica que Pablo Casado ha tomado la decisión de pasar ese suplicio. Zarzalejos, ¿cómo lo ves tú? Bueno, lo veo desde el punto de vista profesional, pues lo que estáis diciendo, pues estoy de acuerdo. Lo que pasa es que también tenemos que darle a estas situaciones una dimensión pues puramente humana. Debe de ser fundamental. Sí, en claro. un momento así el factor humano es claro. Claro, y entonces yo me estoy fijando en este momento no tanto en el factor político como en el factor humano. Si el presidente le perdona la vida, a lo mejor es un mérito del presidente no hacer leña del árbol caído, y no lo debemos interpretar como que le perdona la vida, cuanto que tiene un rasgo de elegancia, y a mí no me parecería mal si él definitivamente va. A mí me da la impresión de que Pablo Casado está intentando que este último tramo de su presidencia en el Partido Popular concluya de una manera, no diré airosa porque es difícil, pero con una cierta dignidad y con una cierta solemnidad. Y por lo tanto sí me encaja que vaya al hemiciclo, al Congreso de los Diputados, sí me encaja que le pregunte al presidente, y también me encajaría una respuesta del presidente que fuese elegante y no fuese humillante. A partir de ahí, pues es el canto del cisne. Ese puede ser un canto del cisne que significa, o que podría traslucir, pues arrojo, determinación, valentía, en un momento pues verdaderamente imposible, en lo que le pedirá el cuerpo y el alma es pues refugiarse en su casa con su mujer y con sus hijos y no tener que pasar por ese trance, ¿no? Pero supongo que querrá darle un cierto empaque a la situación en la que se encuentra. Garea. Sí, a tu pregunta de si puede sobrevivir, yo creo que evidentemente no. Yo creo que la situación de soledad en la que está es imposible mantenerse. Incluso para pilotar el partido hasta un congreso extraordinario próximo le va a resultar francamente difícil,
porque lo de hoy ha sido muy duro desde el punto de vista político, pero coincido también desde el personal. Es decir, hay algunos de los del grupo parlamentario, desde Adolfo Suárez Illana, por ejemplo, Cuca Gamarra, otros más que él ha puesto en ese grupo parlamentario y que se encuentra que firman un manifiesto en su contra, y eso supongo que tiene que ser muy duro. Vengo del Congreso y en el Congreso lo que contaba alguno de los diputados del Partido Popular, de los que, por simplificarlo, se ha pasado al otro bando, es que hoy mismo, esta misma tarde, habían hablado con Casado y le habían transmitido que se evitara el mal trago de ir al Congreso mañana a hacer la pregunta, pero han deducido que él estaba bastante obstinado en ir y hacer una intervención en la que pregunte al presidente, dejando claro su rechazo al gobierno actual, haciendo una especie, en los 2 minutos que tiene, de mini balance y, digamos, dando continuidad al partido en una especie, entiéndaseme bien, de funeral político, sí, de despedida, y también con la intención de ser aplaudidos. Yo añado aplaudido precisamente por muchos de los que han firmado ese manifiesto pidiendo su marcha. Supongo que será un día muy, muy terrible mañana. O sea, que no descartas que vivamos mañana a las 9 de la mañana un autosacrificio en directo. Sí, me gustaría, en todo lo que digamos hoy sobre este tema, decir salvo cambio de última hora. Claro, porque son las 9:30 de la noche y la noche es larga. Porque esta serie que nos tiene enganchados tiene tantos giros de guión que todavía puede haber un giro de guión, pero en principio hasta ahora, y lo que había de él en el Congreso cuando me he ido hace un momento, era la previsión de que eso fuera a ocurrir mañana. Algunos diputados se preguntaban y te preguntaban, no sé qué hacer, no sé si aplaudir o qué demonios hacer, porque va a ser una situación sumamente tensa. Los diputados que van justo detrás, Teo García Egea, le tocaba preguntar también, pero esta misma mañana ya ha anunciado que renunciaba a hacer esa pregunta y la hará otro diputado, pero va a ser una situación ciertamente tensa. También para Pedro Sánchez, porque efectivamente un exceso de condescendencia puede ser incluso insultante para todo el Partido Popular, no solo para Casado, pero por supuesto no se entendería que le respondiera con dureza o con reproches, y por lo tanto supongo que tendrá que ser una respuesta medida, pero me da que mañana el capítulo de esta serie que estamos viviendo va a ser tremendo también. Carmen. Yo creo que realmente Casado se merece una salida digna, que no está teniendo, que no le están dejando tener. Él no para de equivocarse y sus adversarios internos en el partido se lo han puesto imposible, absolutamente imposible, porque los acontecimientos se han acelerado de una manera terrible. Y entre sus equivocaciones y la falta de tiempo que le han otorgado, pues la salida que tiene es muy escasa. A mi entender, ese canto del cisne del que habla Zarzalejos me parece innecesario. Me parece que es de un sufrimiento humano increíble. Creo que el arrojo, la valentía ya se le supone, ya sabemos lo que piensa. Él tiene la certeza de que se ha portado bien, de que ha hecho lo que tenía que hacer. Nadie le ha dado la razón, pero él tiene esa certeza y yo me creo su honradez. Bueno, pues ya está. Él ha actuado como creía que tenía que actuar. Tú haces una comparecencia una vez que todo el mundo te ha dado la espalda, haces una comparecencia llena de dignidad, con toda la solemnidad que requiere el momento, pero no te haces ese harakiri que puede ser hasta vergonzante y que depende de que se cumpla algo que ha llegado hoy a Génova, y es la promesa de la dirección del grupo, con estas mismas palabras, de que se van a portar bien mañana. Yo creo que eso no hace falta. Ha quedado perfectamente diáfano que Casado está hoy solo. ¿Vale? Pues si decide aguantar hasta su conversación con los varones para dar una salida a este Congreso Extraordinario, que por cierto ya se había decidido ayer, no hoy, sino ayer, antes de la reacción de los diputados, si decide mantener ese pulso con los varones y buscar una salida, que se haga en privado y que se haga una comparecencia, pero que no se tenga que exponer a esos imponderables que suponen el roce humano con gente que obviamente al pasarse de bando o al abandonarle han creado una fractura personal humana tremenda. Yo creo que estas fracturas no hay que exhibirlas en público. Y en principio lo que está previsto es que se exhiban llegando mañana Casado a esa bancada desde la que, si no cambia nada, tiene previsto preguntar mañana al presidente del gobierno cuánto más está dispuesto a ceder usted a sus socios independentistas para seguir en la Moncloa.
esta es ahora mismo la pregunta que está registrada del líder del Partido Popular al presidente del Gobierno, y esta la va a hacer Casado, sabiendo que prácticamente todos los diputados que tiene detrás lo han dejado tirado y que quieren su cabeza política. Hoy mismo, como decían los compañeros, han hecho circular estos diputados, los jefes del grupo parlamentario, manifiestos pidiendo que Casado se vaya ya. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, el Grupo Parlamentario Popular trabaja a esta hora con una previsión, y es la previsión de que Pablo Casado acuda a esa sesión de control de mañana. Desde la dirección de Génova lo que nos dicen es que no lo descartan, lo estamos viendo, responden ante esa pregunta. Lo cierto es que la pregunta a Sánchez sigue en el orden del día, no como la de Teodoro García Egea, que será formulada por otro diputado. Nadie ha ordenado retirarla todavía, la del presidente del PP, algo que se podría hacer hasta segundos antes de que comience el pleno, pero lo que nos dicen fuentes del grupo parlamentario es que si Casado decide mañana acudir al Congreso, lo que van a hacer es respaldarle, dar ese respaldo. Va a recibir un apoyo por parte de la bancada, por parte de unos diputados que, como decías, hoy lo han dejado solo compartiendo públicamente un manifiesto en el que le han pedido que dé un paso atrás, pero el posicionamiento definitivo no ha venido solo de parte de diputados rasos que han publicado ese manifiesto que lleva circulando desde ayer por redes sociales, sino que también lo ha hecho la dirección del partido en el Congreso, que ha firmado un escrito reclamando la convocatoria urgente del Congreso y el cese inmediato de García Egea. Lo que nos cuentan en el grupo parlamentario, Aymar, es que han llamado hasta media hora antes de hacer público ese documento, ese escrito, a Pablo Casado para pedirle que se comprometiese a cesar a Teodoro García Egea, y que si lo hacía se le daría una oportunidad para salir de una manera más digna. No habrían hecho público ese documento con la firma de del medio equipo de la dirección del Congreso, también respaldado por la portavoz Cuca Gamarra, también por Ana Pastor, que es la miembro de la mesa del Partido Popular. Casado no ha querido comprometerse a cesar a Teodoro García Egea y por eso han decidido hacerlo público. Se encuentra la bancada popular en este momento en estado de shock, ya lleva así varios días, pero los diputados aseguran que este fin de semana, tras volver de sus circunscripciones, han llevado un baño de realidad. Eso ha sido lo que les ha hecho salir hoy de manera tan contundente. Había que mandar un mensaje a Casado, decían, para que se diese cuenta de que la realidad, dicen, no era la que le estaban contando desde su círculo más cercano. Así que esos han sido los motivos que han llevado hoy a la bancada popular a mostrar esa disconformidad, a desmarcarse públicamente de su líder, de Pablo Casado. Guillermo, gracias, buenas noches. Buenas noches. Por la información que tenéis hasta ahora, la salida de García Egea esta tarde ha sido una dimisión o ha sido una destitución. ¿Se va para proteger al líder, o el líder lo mata para intentar protegerse, o para lo que sea que esté haciendo Casado ahora mismo? Yo creo que es más la segunda opción, es un intento de Casado de protegerse que nadie acaba de entender por qué no hizo hace una semana. O incluso hace más tiempo, porque a Casado le venían pidiendo la dimisión de Teodoro García Egea, gente muy relevante del partido, hace bastante tiempo. Y era muy evidente que Casado tenía un liderazgo débil, ni de lejos como está ahora, pero que una de las salidas era, de hecho, incluso se llegó a publicar en algún momento que estaba muy cerca la salida de Teodoro García Egea. Algunos varones daban por hecho, porque Casado ha hablado con mucha gente y le ha dicho a mucha gente cosas diferentes en los últimos meses, y algunos varones entendieron que estaba realmente al borde de la destitución de Teodoro García Egea, y claramente llega tan tarde que lo que es increíble, lo contaba antes Fernando, lo de la sensación, que yo he estado en el Congreso también un rato, estos diputados que mañana van a, como decía Carmen, mañana le van a hacer la concesión a Casado de aplaudirle. Estos diputados hace 5 días estaban diciendo que Ayuso, vamos contra Ayuso es lo peor, y con Casado a muerte. El grupo parlamentario era el lugar de refugio de Casado y de Teodoro García Egea, que tenían el control absoluto, teorizaban los dirigentes del PP, y los escuchábamos a los diputados absolutamente entregados a Casado. Es tan brutal desde el punto de vista personal, porque desde el punto de vista político es fácil de explicar, ¿no? Casado ha perdido completamente el poder en los últimos días, lo han visto totalmente débil, y la política es así, la política va al que gana. Esto funciona en todo, esto no es en España, en Francia, en Italia, en cualquier país del mundo. Los políticos son fundamentalmente personas con un olfato natural
para el poder y para saber por dónde va el viento, y evidentemente este es un cambio. Desde el punto de vista político no es difícil analizar lo que le ha pasado en las últimas horas, y es que se ha quedado sin capital político. Ahora, desde el punto de vista humano, porque también son personas, aunque tratemos siempre de analizarlos como si no fueran personas y que solo hubiera movimiento político, hay personas detrás de todo esto. Desde el punto de vista humano, lo que le está pasando en las últimas 4 días a una persona que, no nos olvidemos, lo ha gestionado fatal, pero lo que ha hecho de fondo, la base, el resumen del resumen, es denunciar un supuesto caso de corrupción de la presidenta del PP de Madrid, en la que hay elementos, incluso con lo que ella ha reconocido, no con lo que dice Casado, sino con lo que ella ha reconocido, hay elementos ya para el escándalo. El denunciante de eso, en 4 días, acaba fulminado porque pierde todo el capital político que tenía, que no era muchísimo, pero era suficiente para aguantar, y no ha aguantado. Decía Zarzalejos, perdona, Zarzalejos yo de todas decía formas. Que creo que la información que al menos a mí me ha llegado, y creo que es de una fuente fiable, es que la salida a la dimisión del secretario general es una secuencia pactada. Primero se va él, Pablo Casado sin Teodoro García Egea es un hombre todavía más indefenso de lo que ya estaba, y ahí lo que se ha secuenciado, bueno, tú primero y ya iré yo después. Eso por lo que afecta, yo creo que ahí hay un pacto. De todas formas, esta noche está en la televisión y parece ser que va a hablar. Vamos a ver qué es lo que dice y si corrobora esta tesis o alguna otra diferente. En relación con la bancada, sobre todo yo me quiero fijar en el comité de dirección, ¿no? Esas 14 personas de su estricta confianza. A mí me parece que ellos también están huyendo hacia adelante y como pollos sin cabeza, porque si ellos creen que las responsabilidades en las equivocaciones de Pablo Casado son estrictamente personales de Pablo Casado y que no se han colegiado algunas decisiones importantes, creo que se confunden gravemente, y que este apartamiento de la persona de Casado, como si fuese un apestado, pues ahora lo estamos observando, pero les pasará factura, porque ellos han formado parte de una dirección que tiene elementos de colegiación importante y han estado en el núcleo duro. Me estoy refiriendo fundamentalmente al comité de dirección, que es el que mantuvo la famosa reunión de las 8 horas, y que, por otra parte, ahí se han producido, pues en fin, defecciones a Pablo Casado. Sí, y por de hecho, otra a esta parte, hora, perdona Zarzalejos, ¿sí? Pero a esta hora de esa cúpula del Partido Popular, claro, que hayan salido a decir hoy yo sigo con el líder, hay una persona, Pablo Montesinos, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, que en una noche en la que estamos asistiendo a un espectáculo de deserciones, en la que prácticamente ninguno de los que hasta ayer era casadista hoy sigue en ese barco, en noches como esta destacan los mensajes de fidelidad, acertada o equivocada, pero lealtad. Vamos a escucharlo. Reiterar, porque además lo sabéis, mi total apoyo y mi total lealtad al presidente Casado, y yo creo que entenderéis que no diga nada más. Muchísimas gracias. La única persona de todo el Partido Popular que hoy se ha puesto delante de un micrófono y ha dicho: yo sigo siendo leal a la persona a la que era leal también hace una semana. La única persona de todo el Partido Popular. Ana Beltrán, la secretaria de organización, en principio, por lo que nos cuentan, también está ahí, que es la líder del PP en Navarra. Pero es verdad que no lo hemos escuchado. La única persona de todo el PP al que hemos escuchado diciendo sigo siendo leal a Pablo Casado ha sido Pablo Montesinos. Pero digo, Aimar, que esto confirma el hecho de que si ellos creen que se van a ir de rositas, es decir, que toda la responsabilidad va a ser sobre el presidente y el secretario general ahora dimitido, creo que están profundamente confundidos. Que aquí la sísmica de este movimiento, de este siniestro total que se ha producido en el Partido Popular, no se soluciona simplemente porque se vaya el presidente y el secretario general. Aquí ha habido, insisto, colegiación de decisiones, y cuando las decisiones son colegiadas alcanzan en solidaridad
a todos los que las han tomado o han apoyado que se tomasen. Por lo tanto, la dimensión que esto cobra lo veremos en los próximos días. Yo coincido en el papel singular de Pablo Montesinos, me ha parecido una lealtad muy elogiable, pero quería decir una cosa, y es que lo que ha movido esta implosión, que es una palabra horrorosa porque se está repitiendo muchísimo, pero esta reacción tan unánime contra Casado y Egea, porque en realidad no ha sido más que, al final ha sido contra Casado y Egea, no había más ahí que para ante lo que rebelarse. No ha sido solo el episodio de confrontación con Ayuso, no ha sido solo la pérdida de unidad y el espectáculo bochornoso que se ha dado como partido ante la sociedad y la reacción de las circunscripciones, como dicen los diputados. Para mí el elemento fundamental ha sido que ha habido una novedad, y es que hay una solución. Es decir, que hay un señor que ha dado el paso adelante, que todo el mundo ve futuro en Feijóo. Y eso les mueve a dar el paso. Esa es la realidad. Los partidos funcionan así. Entonces, más allá de que critiquen la gestión que ha hecho Casado, lo que ha pasado es que la expectativa de un nuevo poder aglutina voluntades. Bueno, ha dado el paso de aquella manera. Ha dado el paso de una manera inconmensurable en comparación con lo que ha hecho hasta ahora. Vamos a escucharlo. ¿No? Es verdad que claro no es, pero desde luego yo creo que ha sido clarísimo. Es más, nos tenemos que acostumbrar a que el PP probablemente tenga un líder poco claro. Vamos a escucharlo. Esto nos va a pasar. Esta es la manera en la que se interpreta que hoy Alberto Núñez Feijóo ha dado el paso de decir estaré donde me pida el partido. Como todos somos responsables de la situación, todos debemos de estar a la altura de las circunstancias y tenemos que tomar decisiones. Todos, y yo entre ellos. Y estoy convencido que tomaré las decisiones en función de lo que observemos en el partido y en función de lo que el partido le pida a cada uno que haga. Tú interpretas, Carmen, que aquí hay un postulamiento claro por parte de Pablo Casado. De Alberto Núñez Feijóo. Nunca hasta ahora Feijóo había dicho que tenía una decisión personal pendiente. Y yo creo que verdaderamente es la solución. O sea, más allá de que a medio plazo pueda haber un segundo asalto, un segundo problema entre el aznarismo, el viejo aznarismo y el viejo marianismo, es decir, entre los liberales de Ayuso y los conservadores o socialdemócratas de Feijóo, que esa es otra historia de lo que ya llegará. La verdad es que en este momento el electorado de la derecha española, de la derecha centrada, digamos, que quiere combatir a Vox y quiere vencer a Sánchez, ven en Feijóo a una persona con autoritas, con autoritas y con historia de gestión. Esa es la realidad. Sí, que sin duda, como tú has hablado de las cosas, digamos, positivas que tiene la legitimidad de 4 mayorías absoluta, tiene que en Galicia no han crecido ni Vox ni Ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero también hay otros aspectos a tener en cuenta con Feijóo. Primero, no es una renovación de cambio generacional, sino que es una vuelta atrás. Bueno. Hay que tener en cuenta que tiene más de 10 años que Casado. Bien, sí, bueno, pues me estás poniendo un ejemplo que está funcionando, así que mejor no entremos por ese jardín. Bueno, pero digo, tiene algunas cosas, tiene también un discurso, que era lo que intentaba decir antes, que esto es un lamento como periodista, nos vamos a hartar de interpretarle las frases. Y nos vamos a hartar de que digas, me han interpretado mal. Esto es, tiene frases, digamos, crípticas, míralas de todos estos días, hemos tenido que interpretar que en realidad pedía el Congreso Extraordinario cuando decía, no vaya a ser que haya un Congreso Extraordinario, cuando decía Casado tiene que tomar una última decisión, todos interpretamos que le estaba pidiendo la dimisión, es decir, no es una persona, digamos, que se caracterice por esas frases claras y rotundas. Pero es verdad que mucha gente del Partido Popular ha generado esa esperanza, que ya la generó en el 2018, pero él no se atrevió a dar el paso porque esperaba que alguien fuera con un ramo de flores a llamar a su puerta a decirle vas a ser el sucesor de Rajoy. No fue ni Rajoy a pedírselo, él ha estado durante 4 años, lamentándose de que eso no ocurriera y le va a pasar algo que en política es muy infrecuente, que es tener una segunda oportunidad. Va a tener esa segunda oportunidad y a menos que haya algún candidato
que no parece en este momento que lo haya, no va a tener ni que pasar por ese trago de las primarias. Por cierto, un detalle importante es que Casado es el único líder del Partido Popular de la historia elegido por primarias y se lo cargan, digamos, las cúpulas del partido, lo cual también hace mucho que reflexionar sobre la utilidad de las primarias en algunos partidos que nunca han creído en las primarias, como es el caso del Partido Popular. Rajoy se lo tuvo que tragar porque eran unas circunstancias especiales, pero bueno, esta es otra deriva del tema. Pero es verdad que Feijóo crea esa esperanza con algunas incógnitas que vienen, es decir, ¿cómo va a cuadrar Feijóo con Ayuso, por ejemplo? Claro. Cuando políticamente creo que no están muy cerca, por ejemplo, la forma en la que han gestionado la pandemia es totalmente diferente los dos. Sus intervenciones sobre la relación con Vox aparentemente son también discrepantes. Digo aparentemente porque he estado buscando frases hoy de Feijóo sobre la relación con Vox y no he encontrado ninguna definitiva. Mientras que de Ayuso sí hay. Por lo tanto, hay algunas cosas que crean algunas dudas. Y es más, ya que estábamos en el factor humano, intentando meternos en la cabeza de Feijóo estará pensando, voy a presidir un partido en el que mira las cosas que pasan. Y ahí voy a meter yo el pie. Venga, seguimos. Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Martí Gómez le dijo un día a su madre que iba a ser periodista y ella le respondió que le encomendaría a la Virgen del Perpetuo Socorro. Y Martí supo con el tiempo que su madre no iba muy desencaminada. Fue un periodista de calle, fue un periodista que entendía que las historias son las personas, los protagonistas que hacen, dicen, deciden, cambian. Las personas con las que habló, sobre las que escribió, las que explicaban el tiempo en el que a él le tocó narrar, el Londres que vivió, desde el que informó, el gobierno al que vigiló, el suceso que investigó, el pueblo mediterráneo en el que escribió sobre cine en sus comienzos. José Martí Gómez descubrió que los presidentes del gobierno no pueden ser agradables, educados y tímidos, aunque lleguen a la Moncloa siendo agradables, educados y tímidos. José Martí Gómez conoció también las relaciones no siempre sanas, no siempre justas, entre el periodismo y los distintos poderes. Contó en su día cómo una vez un editor le dijo: las dos historias que me traes son muy buenas, pero desde arriba no están ahora para escuchar buenas historias, sino para que digamos solamente amén. Y al día siguiente Martí Gómez dejó ese periódico. ¿Qué de enfoques le habría encontrado al día de hoy para un buen bestiario? La política, la traición, la deslealtad, el hundimiento. ¿Qué habría dicho hoy Martí Gómez de Pablo Casado? Hasta de lo que tiene que hacer uno cuando está cubierto de mierda, tenía una reflexión Martí Gómez. Pastaba en el prado una vaca que al tiempo que vio cómo se acercaba un zorro, vio caer del nido un pajarito que no sabía volar. Maternal, la vaca defecó encima del pajarito para ocultarlo a la vista del zorro, pero el pajarito empezó a decir pío, 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 y el zorro, alertado, escarbó entre la caca de la vaca, cogió al pajarito entre sus dientes, se lo llevó al río, lo lavó, y cuando estuvo limpio se lo zampó en un plis-plas y siguió su camino. La fábula tiene moraleja. No todos los que te cubren de caca son tus enemigos. No todos los que te la limpian son tus amigos. Y mientras estés cubierto de mierda, nunca digas ni pío. Martí Gómez. Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy he estado leyendo precisamente mucha hemeroteca de él. Sí. He leído que una vez refirió en un artículo lo que le pasó a Vázquez Montalbán y a Juan Marsé en el semanario Por Favor. Los dos cambiaron el cuento de Caperucita y el lobo feroz. Y en su relato Caperucita era una ninfómana que se trincaba al lobo hasta dejarlo hecho polvo. Un juez se enfadó y los procesó. Con el tiempo, como pasa siempre, se supo que ese juez era un hombre autoerigido como defensor de la moral pública. De lunes a viernes y los fines de semana sin descanso se iba de puticlubs. Martí no era articulista principalmente, aunque los escribía muy bien, sino reportero, pero incluso en sus piezas más breves dejaba el alma de reportero, aunque fuese también reportero de lo humano. Una vez también relató una secretaria municipal de un pueblo de Castellón, le contó que en su primer pleno un concejal dijo sobre otro: que conste en acta que es un hijo de puta. La secretaria le preguntó al alcalde si debía transcribir eso, y el alcalde dijo que por supuesto. Oye, el pleno es tranquilo, le dijo, ya se acostumbrará.
No habrá costumbre, sin embargo, de la falta de su firma. Fue un maestro en fondo y forma de la crónica, y todos los que escribimos en los periódicos le debemos algo de la mirada, algo de la escritura y algo de la humanidad que le dejó él al oficio. Y este billetito que te estoy soltando, anecdótico, no hace ninguna justicia a su figura. La justicia se le hace yendo, desde hoy, a la hemeroteca de los diarios en los que trabajó, para saber quién fue, cómo fue y por qué fue José Martí Gómez, el reportero que contó la vida y los sucesos como eran, no como él los veía ni como a nosotros nos gustaría que fuesen, que es el mayor éxito al fin y al cabo de un periodista. Hasta mañana, Javois, un beso. Hasta mañana, un bico. Siguen en la mesa del análisis de Hora 25 José Antonio Zarzalejos, Carmen Ramírez de Ganuza, Fernando Garea, Carlos Cué. Pero antes de volver al proceso de auténtico despiece al que están sometiendo hoy a Pablo Casado sus hasta ayer fieles. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Antes de volver al PP, el resto del día en 2 minutos. Marina Fernández. El día en que Occidente ha aprobado las primeras sanciones contra Rusia. Las de Estados Unidos, que va a enviar, además, ha anunciado Joe Biden, más tropas al este de Europa. Alemania ha retirado, ha explicado el canciller Scholz, los permisos para el gasoducto Nord Stream 2, y los 27 han aprobado sanciones que van a ir a más, advierte Borrell, si el ejército ruso invade esas zonas. Putin ya tiene el visto bueno del Parlamento para hacerlo. Hoy ha ordenado, y es mala señal, que su personal diplomático abandone este país. Ucrania, su presidente, acaba de hacer un llamamiento a los reservistas del ejército. 1 año va a durar la investigación sobre la pederastia que la Conferencia Episcopal ha encargado al despacho Cremades. Lo primero que yo hice al recibir este mandato fue ponerme en contacto con don Ángel Abidondo. Esto no es una alternativa, sino probablemente es un complemento. Un complemento a la investigación que quiere impulsar el Gobierno. La Iglesia contempla incluso indemnizar a las víctimas. 3 líneas de investigación hay abiertas ahora mismo sobre la muerte de Esther López, encontrada a principios de febrero en una cuneta de Traspineda, Valladolid, tras un mes desaparecida. Y una, cuenta EFE, es que fuera arrastrada por un vehículo por las magulladuras que tiene en su cuerpo. Buscan un todoterreno azul. Un martes con 2 acuerdos importantes del Consejo de Ministros. Hoy hemos revalorizado el salario mínimo a 1.000 euros brutos al mes en 14 pagas. Como había acordado la propia Yolanda Díaz con los sindicatos, y además los estudiantes van a saber antes del comienzo de curso si serán beneficiarios o no de una beca. Se adelanta la convocatoria de becas 4 meses, y el día en que un emocionado Joan Manuel Serrat ha recibido la Gran Cruz de la Orden Civil. Yo lo único que he hecho en mi vida ha sido hacer lo que he querido hacer, como lo he querido hacer y de la forma en que me ha parecido acertada o equivocadamente. Un reconocimiento que suma el mayor premio, el de haber vivido y trabajado así, como él mismo ha contado. Gracias, Marina. Hora 25, seguimos. Teodoro García Egea, el secretario general que quiso ser él también general secretario, como alguno de sus mayores, pero que naufragó en el intento, más voluntad que acierto, más por mis cojones que por mis persuasiones. Teodoro García Egea ya no es nada a esta hora en el Partido Popular. Ha dimitido, o Casado lo ha destituido esta tarde, para tratar de salvarse él, ganar tiempo y controlar él, Casado, el proceso que se abre ahora hasta el Congreso del Partido Popular, del que tiene que salir, veremos si un nuevo liderazgo, quizá ratificar el existente. Casado está intentando que no le hagan dimitir, que no sea una gestora la que pilote el Congreso, intentar amarrar el control del partido hasta ese Congreso. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, fuentes de la cúpula popular han confirmado a primera hora de la tarde que Teodoro García Egea, es textual, ha presentado su dimisión. Y desde esa hora Génova se ha sumido en un profundo silencio. Oficialmente, la Dirección Nacional no ha dicho ni una palabra. Génova es una tumba sobre un movimiento de inmenso calado en esta crisis, porque con la salida de Egea, Casado entrega una pieza que era clave para los varones justo en las horas previas a reunirse mañana con ellos. Aunque los líderes territoriales, Aimar, aseguran que esa salida ya llega tarde. También para aplacar a los varones, Casado ha aceptado hoy que se celebre un congreso extraordinario, es decir, uno rápido, exprés y no ordinario y más largo como él quería. Así se convocará el próximo martes en la Junta Directiva Nacional, en la que, atención, Aimar, en el orden del día figura la intervención del presidente nacional. O sea que su idea es mantenerse hasta el martes en el cargo. Desde luego así figura en el orden del día. Discurso del presidente nacional, presidente de cuya dirección, además de Egea, se han bajado en las últimas horas 4 miembros más, entre ellos Martínez Almeida y André Valeri. Eso en la dirección nacional,
Pero es que hemos asistido hoy a un chorreo de dimisiones, de saltos del barco, Mariela. Sí, el 95% del partido ha retirado hoy oficialmente su apoyo a Pablo Casado. En Génova se han vivido unas horas dramáticas tras constatar lo que ya era un hecho, que 15 de los 17 territorios exigían ya en público y en privado un congreso extraordinario y un paso atrás de su líder por el bien del partido. Incluso lo hacía así el varón más próximo a la dirección, el murciano López Miras. Evidentemente la situación es insostenible, la situación no puede seguir así. Se necesita, desde luego, tomar decisiones de forma urgente y, desde luego, yo apoyo y solicito que haya un congreso extraordinario del Partido Popular porque, como digo, hay que poner soluciones urgentes. El grupo parlamentario Aimar se partía por la mitad pidiendo por escrito la cabeza de Egea. En esta mañana de pánico, ¿qué le queda a Casado? Pues solo le queda, y es una cuestión formal, porque tiene el PP de Navarra, porque su presidenta, Ana Beltrán, forma parte de la dirección nacional. Pero el número 2 del PP de Navarra ya se ha unido a quienes piden el Congreso. Y luego está el PP de Madrid. El único apoyo, podemos decir, sin fisuras a Casado, pero simplemente por el hecho de que el partido está en manos de una gestora que controla la dirección nacional. Conclusión, los varones van a trasladar a su todavía líder un no rotundo en la reunión a la que han sido convocados por Casado mañana a las 8, todos menos Ayuso, porque alega Génova, ella no tiene cargo. Y a esa reunión sí asistirá Alberto Núñez Feijóo. Decíamos hace unos minutos aquí en Hora 25, hoy ha sido no claro, pero sí menos ambiguo que otras veces sobre su posible, ya parece probable, salto a la esfera nacional. Como todos somos responsables de la situación, todos debemos de estar a la altura de las circunstancias y tenemos que tomar decisiones. Todos, y yo entre ellos. Y estoy convencido que tomaremos y tomaré las decisiones en función de lo que observemos en el partido y en función de lo que el partido le pida a cada uno que haga. Por lo tanto, mañana a las 8 de la tarde, además de empezar Hora 25, a esa misma hora va a empezar esa reunión clave del Partido Popular, de Pablo Casado con los líderes autonómicos del Partido Popular. Pero para llegar a las 8 de la tarde, Pablo Casado mañana se habrá tenido que someter, porque él parece que tiene la intención de someterse a la humillación política que puede ser salir mañana a las 9 de la mañana en la sesión de control al gobierno y plantearle al presidente Pedro Sánchez la pregunta que tiene registrada, que es ¿cuánto más está dispuesto a ceder usted a sus socios independentistas para seguir en la Moncloa? Esto es lo que le va a plantear Casado al presidente del gobierno, sabiendo que prácticamente todos los diputados que tiene detrás lo han dejado ya tirado políticamente, se lo quieren cargar como líder, y mañana esa misma gente debería ser la que debiera aplaudir a Casado. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, y la intención, dicen en el grupo parlamentario, es hacerlo, mostrar el respaldo del grupo a Pablo Casado si mañana decide acudir a esa sesión de control. Pero, Aimar, el grupo parlamentario está completamente roto y ahora hay diputados que hoy sí abiertamente dibujan a un secretario general, a Teodoro García Egea, con unas maneras, dicen, lamentables de hacer política, obsesionado con el control también del grupo parlamentario, y reconocen algunos ejemplos de esa manera de hacer política. Por ejemplo, hay diputados del PP que reconocen que se mintió de forma deliberada al mantener que el voto de Casero, el voto que permitió la convalidación de la reforma laboral, se debió a un fallo informático. Sabían que el error era humano, era del diputado extremeño, pero la orden de Teodoro García Egea fue hay que mentir, es lo que dicen literalmente, lo confiesan fuentes parlamentarias de la dirección del grupo que estuvieron presentes en esa reunión que el PP celebró la noche del 3 de febrero en la Cámara, y que además dicen que no toda la dirección del grupo en el Congreso compartía la estrategia de poner en cuestión la actuación de la presidenta. Sabían que Batet había actuado correctamente, pero aún así, aseguran, Teodoro García Egea impuso su criterio, que fue emprender una campaña contra Batet en el Congreso y también en los tribunales. Lo que esperan ahora de Teodoro García Egea, Aimar, dicen, es echar espumarajos por la boca. Es lo que dicen literalmente, y es lo que demuestra, es una muestra más de en qué situación se encuentra ahora mismo ese grupo parlamentario. Gracias, Guillermo. Así que, ahora que ha caído el secretario general, tenemos a diputados diciendo que han mentido, supuestamente por orden del secretario general, pero que ellos han mentido y lo reconocen abiertamente, Garea. Bueno, es que les hace poco favor a sí mismo
el que digan esto una vez que ya Teodoro García Egea ha dimitido. Fíjate, me voy a referir también a otra persona que refleja muy bien qué es lo que está ocurriendo en el Partido Popular y la condición humana. Se llama Fran Hervías. Fran Hervías es uno de los dirigentes de Ciudadanos que se pasó recientemente al PP, fichado precisamente por Teodoro García Egea, incorporado a su equipo, y era, digamos, el estratega para absorber a Ciudadanos y estuvo detrás de algunas de las operaciones del Partido Popular. Esta persona, que estaba ya trabajando en Génova, hace 5 días puso un tuit que era: me uní a Populares por Pablo Casado. Hizo de la regeneración y la transparencia uno de sus ejes y lo ha demostrado. Se está dejando la piel por reconstruir el partido y ganar a Sánchez. Está en juego el futuro de España, no nos rendiremos. Hace 5 días. Esta tarde, cuando ya las cosas estaban como están, ha puesto un tuit que es: es la hora de los afiliados. Toca unidad y fuerza más que nunca. El enemigo es el sanchismo y toca ganarle en las urnas. Como un afiliado más, seguiremos trabajando para conseguirlo. Es decir, en apenas 5 días se ha caído del caballo y se ha dado cuenta de todas estas mismas cosas que nos contaba Guillermo en su crónica, que se han dado cuenta. Es terrorífico. Es que el gran drama, es dramático todo, pero es aún más dramático cuando has estado ahí. Cuando has hablado con estos protagonistas, cuando estos protagonistas te han defendido hasta la extenuación, lo intolerable que era la actitud de la presidenta del Congreso, en este caso concreto que estaba contando Lerma. No estamos hablando de menores de edad. Estamos hablando de personas de 40, 50, 60 años que llevan 20, 30 años en política. ¿Nos van a venir a contar ahora de verdad que todo lo que hicieron lo hicieron por una cuestión de obediencia de vida de un secretario general de 37 años al que le tenían un terror de tal calibre que les obligaba a mentir y mentían, y que no son responsables absolutamente de nada de lo que pasó, y que ellos en realidad querían llegar a grandes acuerdos con el PSOE, por ejemplo, y tener un discurso totalmente diferente, pero es que les obligaba el secretario general y el presidente? De verdad, por favor, un poco de decoro, sobre todo porque, insisto, Fernando, Carmen, estamos allí, o sea, estamos con ellos. Les hemos escuchado decir lo que decían hace, no 6 meses, 4 días. 4 días, es que estábamos ahí, había pleno del Congreso, la semana pasada hubo pleno del Congreso. Pero Carlos, precisamente por eso que estás diciendo tú, Pablo Casado se está rebelando. Y está vendiendo a caro su pellejo hasta el final. Es decir, porque en el fondo, y lo ha verbalizado esta tarde con una persona que no nada tiene que ver con la política, pero que es amigo suyo, tiene un profundo desprecio a las personas que se están comportando así. Porque vamos a ver, las crisis políticas pueden cursar con mucha dureza, pero con un cierto manto de discreción, con un cierto pudor. Aquí ha habido un momento, que no sé cuál es exactamente el momento, pero se ha concretado a lo largo del día de hoy, del martes, de este martes que termina, en que se han producido unos comportamientos impúdicos por parte de colaboradores estrechísimos de Pablo Casado. Y la respuesta de Pablo Casado a esos comportamientos es decir, bueno, pues yo quiero una salida solemne, quiero una salida desafiante, pese a que todos me estáis dejando tirados. Y por eso es por lo que probablemente mañana irá, y por eso es por lo que probablemente recibirá el no de los varones a las 8 de la tarde, que es una hora realmente extraña, y esa será la razón por la que tratará de llegar el martes que viene a la Junta Directiva Nacional y dirigirse a la Junta Directiva Nacional, no sé en qué términos. ¿Va a poder hacerlo? No lo sé. Que eso parte de una convicción personal de desprecio hacia las personas que hace 2 días estaban con él y que hoy le abandonan de una manera ostentosa, pues eso es lo que está ocurriendo. Este es el siniestro verdadero que se está produciendo en el Partido Popular, que está destrozado, pero que lo están destrozando
todas estas personas. Y otro siniestro que me permites, y es que no dejemos pasar ni una sola tertulia de este tipo sin mencionar el contrato de la Comunidad de Madrid con el hermano de Isabel Díaz Ayuso, que ninguno de los que están diciendo estas cosas que estamos refiriéndonos en el día de hoy sobre Casado hace mención crítica a que el hermano de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid ganara 55.000 euros justo en el momento peor de la pandemia por traer esas mascarillas supuestamente, y que creo que es parte del meollo de toda esta historia. Sí, pero ¿por qué no hay rechazo a ese tipo de actitudes y de conductas? Un segundo, sobre el contrato. Hoy la Fiscalía ha abierto una investigación. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Buenas noches. El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, se erige en el instructor de estas diligencias de investigación penal. Analizará el contenido de las denuncias y recabará toda la documentación del contrato para confirmar o descartar la existencia de algún ilícito penal. Asimismo, recurrirá a las bases de datos fiscales y bancarias para recibir la información pertinente al respecto y solicitará tanto a la Agencia Tributaria como a la Intervención General del Estado que, con toda la documentación en su poder, analicen si la adjudicación o los precios abonados se ajustaron a lo marcado por la ley. Después, puede citar también a declarar en Fiscalía tanto a funcionarios encargados del proceso de contratación como al empresario que figura al frente de la empresa Priviet, Daniel Alcázar, o al hermano de Isabel Díaz Ayuso, para que explique a qué obedeció el contrato. Existen precedentes de actuaciones de estas características. En el caso de la Caja B del PP, la Fiscalía abrió diligencias de investigación antes de judicializar la causa y citó a declarar a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, a los que incluso sometió a pruebas caligráficas. Por cierto, que Anticorrupción ha corroborado que Ayuso no ha trasladado a la Fiscalía ni una sola de las facturas giradas por su hermano Tomás a Priviet, y que según el PP le supusieron ingresos por 286.000 euros. Gracias, Campos. A ver, exactamente a esta hora, dos cosas. Una frivolidad, y dos, una voz autorizada. Lo primero, la frivolidad. Son ahora mismo las 22:22 del 22 del mes 2 del 22. Y si no lo digo, Isaías Lafuente me ha venido hoy la comida y me dice, ¿sabes lo que va a ser un momento histórico esta noche? Pues efectivamente, 22 del 22 del 2 del 22. Bien, y ahora volviendo a lo serio, a la voz autorizada. Juan Fernández Miranda, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Qué lástima que no haya 22 meses, ¿eh? Efectivamente, adjunto al director y jefe de política de ABC. ¿Tu análisis, Juan? Bueno, pues hoy, fíjate, por centrarnos en el último día, yo creo que la noticia de hoy está en que Pablo Casado, de repente, en algún momento del mediodía de hoy, se ha dado cuenta, ha asumido que su tiempo en el PP se ha acabado. Y para poder buscar una salida digna, una salida que, según le ha comentado él a los suyos en este mediodía, sea lo menos dolorosa posible, dicho entre comillas, lo menos dolorosa posible, necesitaba que saliera del partido Teodoro García Egea, que se había convertido de su defensor principal a ser el obstáculo, porque Teodoro García Egea sigue convencido de que ellos son los buenos y que Isabel Díaz Ayuso es la mala. Por lo tanto, había que acabar había que conseguir su dimisión, ¿no? Una vez que se ha producido, pues ya Pablo Casado ha presentado el plan, que tiene mucho de cesión a los críticos. El Congreso Extraordinario es lo que estaban pidiendo los críticos, que ya son la inmensísima mayoría del partido, porque al ritmo que va Casado resolviendo problemas, pues se le suman muchos críticos. O sea, y por lo que entiendo, Juan, Casado se carga esta tarde a Teodoro García Egea porque sí. Egea quería seguir atrincherado. Sí. A ver, Casado hoy se ha dado cuenta de que ya no podía seguir adelante, pero Teodoro García Egea seguía pensando que sí, que había que aguantar. Entonces ahí se produce un choque entre ellos, probablemente el primero. Y ahí es cuando Casado, de alguna manera, ha estado forzando a García Egea para que dimita. Probablemente dentro de un rato, cuando escuchemos a García Egea en La Sexta, entendamos los motivos, y seguro, estoy convencido, que va a arremeter durísimamente contra Ayuso y va a hablar de golpe de Estado encubierto. En fin, él va a seguir en sus 13, pero Casado ya se había dado cuenta, no solo porque se lo hayan dicho los varones o los diputados o los miembros del comité de dirección, es que se lo han dicho sus amigos en el partido. Sus amigos hoy por la mañana han ido dimitiendo uno detrás de otro, y eso de alguna manera ya le ha abierto al fin los ojos. Veremos cómo es la salida, que es una salida en diferido, pero que se acabará de concretar en ese Congreso Extraordinario cuando se convoque finalmente el próximo martes. ¿Qué esperas de la sesión de control al gobierno mañana? Bueno, a mí me parece insólito que Casado todavía
tenga en la cabeza presentarse mañana. Eso me parece que es un acto de autohumillación, ¿no? Si yo fuera el presidente del gobierno y me aparece Pablo Casado a hacerme una pregunta en estas circunstancias, pues imagínate, ¿no? Ya no puede cambiar la pregunta, el plazo ha acabado esta tarde, pero sí puede a última hora pasársela a otra persona. Yo, sinceramente, por el respeto que le tengo a una persona que ha sido presidente del Partido, bueno, que sigue siendo presidente del Partido Popular y que ha tenido altas responsabilidades en este país, pues creo que debería dar un paso a un lado y no dañarse más, sinceramente. Me parece que sería un error gravísimo. ¿La única salida es Feijóo, Juan? A mí me parece que sí. A mí me parece que si el Partido Popular, que es un partido importante en España, es un partido que tiene que estar ocupando el espacio del centro-derecha como alternativa al actual gobierno, del mismo modo que al revés, cuando está gobernando el PP y el PSOE en la oposición, necesitamos un Partido Popular fuerte y un Partido Popular que no se enrede ahora en un proceso larguísimo de elección de candidatos. Hay una unanimidad para que sea Feijóo. Feijóo ya cuando se fue Rajoy, él no lo decía porque él es muy gallego, pero todos sabíamos que habría venido entonces si era por aclamación. En aquel momento no hubo aclamación, sino 3 candidaturas, pues en este caso yo creo que va a haber una aclamación. Y a mí me da la sensación, por lo que dice Isabel Díaz Ayuso y por lo que le hemos escuchado en privado, que ella no tiene interés de concurrir en este momento. Ya sabe que ahora su tiempo está en Madrid. El futuro de Dios dirá, pero ahora su tiempo está en Madrid. Por lo tanto, yo creo que Feijóo es la alternativa. Y creo que desde ese punto de vista el Partido Popular puede resolver una crisis monumental y un espectáculo lamentable, la puede resolver de una manera más o menos razonable. Juan Fernández Miranda, como siempre, compañero adjunto al director y jefe de política de ABC. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, compañeros. Un abrazo a todos. Carmen Ramírez de Garuza. El asunto Feijóo está clarísimo, no hay ninguna duda sobre que esa es la solución y esa es la esperanza del electorado y del partido, hasta el punto de que, pese a que estaba señalando antes el tema de la factura o de las facturas y que quedan ahí unos flecos pendientes importantes de dilucidar, eso ha pasado a muy segundo plano. La realidad es que hables con quien hables, sea del electorado, por supuesto el electorado en Madrid, la inmensa mayoría de la derecha está con Ayuso, sea buena o sea mala. Antes hablabais de buenos y malos, no, es que no hay buenos y malos. En este momento la dirección del partido está pagando por no haber sabido gestionar esa cuestión, no por haber sido buena ni mala, no por haber... ¿Cuál ha sido el mayor error de Pablo Casado? Pues hombre, que cuando se entera de eso, si es que ese fuera el problema, que yo creo que el problema es anterior, porque viene de antes, viene de desencuentros después de lo de Murcia, viene de desencuentros personales irrevocables que van creciendo. Si fuera el tema de la factura, desde luego había 2 opciones. O vas a muerte con la petición de explicaciones, pides ayuda a los varones y te enfrentas al problema, o todo lo contrario, decides con las explicaciones que te dé o las que no te dé, que aquello no tiene ninguna importancia, que pasa lo mismo en Valencia con otros presidentes autonómicos y otras administraciones que en momentos de perentoriedad, como fue la pandemia, pues tuvieron que acudir a lo que tenían a mano. El Tribunal de Cuentas ha examinado miles de contratos exactamente igual que estos. Quiero decir que podía haber tenido cualquiera de las 2 salidas, o a muerte contra ella, o para desvelarla como si fuera una corrupta, o lo contrario, adherirse a ella. Lo que hizo mal fue quedarse en medio y dejar una crisis abierta durante 8 meses, de manera que el partido ha estado desgobernado, al mismo tiempo que se enquistaba en un grupito muy pequeño en el que Gea seguía acrecentando la fractura y dejaba que aquella herida fuera siendo cada vez mayor. La gente de la derecha está criticando a Casado no tanto porque haya acusado a Ayuso, que ese es un tema que se dilucidará en el futuro, sino porque no ha sabido mantener la autoridad, porque no ha sabido gestionar el problema. Pero, y porque se ha conducido... Carmen, perdón. Sí. Dime. No, yo que te estaba escuchando, pero creo que el itinerario de los acontecimientos es algo diferente. Vamos a ver, él el viernes por la mañana va a la COPE y tiene una intervención a muerte contra Ayuso. La acusa de corrupta y alternativamente de desvergonzada.
alude al contexto en el que se produce de no ejemplaridad. Y eso, ahí en ese momento, pues todos, en fin, nos quedamos, incluido el que os habla, nos quedamos un tanto perplejos, pero mucho más perplejos cuando el sábado dice que las explicaciones que le han dado son suficientes. Ese ahí fue el es donde momento está en que efectivamente la acusación a eso me y la refería. eximente, es decir, esa concatenación de acusación ahora y eximente después a eso es me tan refería. contradictoria que lo que revela es que ahí había un propósito que no era limpio, es decir, no era denunciar la corrupción, era a través de una denuncia no comprobada, digamos, partir las piernas políticamente hablando a una adversaria del partido. Y si os cogéis en este momento, y lo tengo yo en la mano, el decreto que ha dictado el jefe de la Fiscalía Especial Anticorrupción, Alejandro Luzón, se verá claramente que dice el fiscal que no inicia una investigación de carácter penal contra ninguna persona, ni física ni jurídica, y que por lo tanto no traslada la información al Tribunal Supremo donde está aforada la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino que va a hacer una investigación de carácter general de la que puede deducirse que si hay indicios delictivos los remitirá al Tribunal Supremo. Es decir, aquí no había, en el decreto motivado se habla de falta de concreción, es decir, la falta de concreción con la que habló y rectificó luego el señor Casado. Fernando que Garea. ese es el momento, de inflexión de la crisis. Pero ojo, primero, el tema de la judicialización de las cuestiones políticas siempre tiene un riesgo, y es que hay conductas que pueden ser no penalmente reprochables o perseguibles, pero sí éticamente, y a veces cometemos el error de judicializarlo en ese sentido, y eso nos sirve para otros casos. Nos sirve para decir, por ejemplo, que por mucho que la Fiscalía vaya a archivar que lo va a hacer la investigación al rey emérito, su conducta sigue siendo igual de reprochable. Eso nos vale también a Cristina Cifuentes cuando fue absuelta y había, digamos, dudas políticas o éticas sobre el tema de la tesis. Y en este caso concreto puede ser que no haya una acción delictiva, pero desde luego sí que hay una conducta como mínimo, siendo muy benevolentes, dudoso. Es verdad que Pablo Casado, la pregunta de Aymar era qué error ha cometido Pablo Casado. Aquí hemos comentado muchos que ha cometido durante su gestión y por tanto creo que no es momento de recuperarlos. En la gestión de estos hechos concretos ha cometido algunos, y algunos de ellos tiene que ver también con la mala explicación que ha dado de sus pasos. Por ejemplo, el famoso expediente que el sábado dice que está dispuesto a cerrar. Es que cierra el expediente informativo que es por las declaraciones contra la dirección, que nada tiene que ver con la investigación del contrato, entre otras muchas cosas, porque luego, según explicaba Génova, pero no lo explicó en esa nota, la investigación del partido en ningún caso puede ser sobre la actividad de una institución pública como la Comunidad de Madrid. Sí puede hacerse esa investigación interna, y así se hizo, por ejemplo, cuando Gürtel o cuando Naseiro, mucho más antiguo, porque se refiere a actuaciones del partido. En este caso concreto eso no estaba en el expediente, y es lo que Pablo Casado dice que está dispuesto a cerrar después de hablar con Ayuso, porque efectivamente Ayuso le explica que no es contra él esas declaraciones y que por tanto es archivable. Pero eso no lo explica, eso lo gestiona fatal todo, y con esto no estoy justificando nada, pero sí me atrevo a decir a tu pregunta de qué error comete, el error es que cuando tiene conocimiento, por la vía que sea y en las circunstancias que sean, de una presunta irregularidad o de una actuación poco ética, no la tramita como habitualmente se tramitan este tipo de cosas en los partidos, y especialmente en el Partido Popular, que es guardándolo en un cajón. Claro, que es dejando pasar, como hizo Rajoy. Yo estaba revisando hoy lo que hizo Rajoy. Rajoy vivió una situación relativamente parecida, en el sentido de que tenía un enfrentamiento brutal con Esperanza Aguirre, y tenía en Génova dosieres, no de Esperanza Aguirre, pero sí de Ignacio González, dosieres muy relevantes desde 2006.
Te recuerdo que se filtró la declaración de la renta de Esperanza Aguirre. Sí, también. No, pero el dossier que tenía sobre Ignacio González, toda esa época la recuerdas, Carmen, y Fernando Garía seguro que también, y Zarzalejos también. Sí, sí. El dossier que tenía sobre Ignacio González, que nos lo contaron 40 veces, era Vox Populi casi en Génova, era mucho más brutal incluso que el que tiene ahora de Ayuso. ¿Qué hizo? Mucha gente del entorno de Rajoy le dijo entonces: Aguirre te está haciendo la vida imposible, va por ti, te quiere hundir, lo que tienes que hacer es montarle una gestora a Esperanza Aguirre, sacar estos dosieres, vamos a por ella y vamos a destituirla como presidenta de la Comunidad de Madrid. Había gente en el marianismo que le insistía con esa idea. ¿Y qué hizo Rajoy? Pues efectivamente, como dice Fernando, lo que hizo fue guardar ese dossier en un cajón hasta 2015. El dossier es de 2006 y el momento en el que Rajoy veta a Ignacio González como posible presidente de la Comunidad de Madrid, como candidato, es 2015. O sea, Rajoy entre 2006 y 2015 permite que, en fin, que lo que se estaba viendo y lo que se sabía que pasaba en la Comunidad de Madrid, él mira por otro lado. ¿Pero por qué lo hace? Que yo creo que es el error de Casado. Ahí voy al punto, que es el punto, efectivamente, yo creo que el momento es el viernes, justo después de esa entrevista. No de la entrevista, sino justo después de la entrevista. Porque si tú haces un pulso como ese, tú tienes que estar muy seguro de que un pulso del calibre del que estás planteando, que es evidentemente destituir a la presidenta de Madrid, porque no hay otra opción. Cuando un presidente del PP dice en una radio que escuchan millones de personas que le están esperando, que le dice: señores, es escandaloso, al margen de que sea ilegal, como dice Fernando, o no, es escandaloso que la presidenta de Madrid, el hermano de la presidenta de Madrid, mientras había 700 muertos al día en España, se esté llevando 280.000 euros en contrato de mascarillas. Cuando dices eso, el final de eso solo puede ser la destitución de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Tienes fuerza para destituirla? ¿Tienes capacidad política para dar esa batalla que tiene un argumento no legal, que ya veremos si legalmente, pero sí ético para dar esa batalla, por supuesto? Porque Casado en esa entrevista, yo la escuché con atención, y en esa entrevista Casado además lo argumenta desde el punto de vista ético con bastante solidez, porque dice: señores, a mí me han elegido en el PP saliendo de un escándalo de corrupción salvaje que nos hizo perder el gobierno y nos ha llevado a 66 diputados y nos ha llevado a la mayor crisis de la historia reciente del PP, y a mí me eligieron para regenerar, y yo voy a regenerar y voy hasta el final con este caso. Esa entrevista, Carlos, si la sigues, pero claro, él tenía que haber hablado o antes o poco después con los varones más importantes y decirles: señores, vamos a por ella y entre todos ganamos esta batalla. Pero claro, no tenía esa fuerza. Pero hay una cuestión de tiempo. ¿Desde cuánto tiempo tenía esa información? Claro. Desde finales de agosto, principios de septiembre. Claro, ¿y por qué la saca justamente el viernes pasado o el jueves pasado? Bueno, porque hay una comparecencia pública de Ayuso que es la que rompe el hielo. Claro, pero brutal. Bueno, entonces es la primera, entonces después de la publicación del supuesto espionaje. Entonces vuelvo a mi tesis inicial, es decir, esto es una respuesta política sin ningún, digamos, propósito catártico, sino que es una respuesta política a una acusación que le lanza Ayuso. Es decir, yo no veo dónde está aquí la grandeza de espíritu, porque tienen desde hace muchos meses esa información y con esa información responden a una acusación. Oiga, no, esto no es para que usted se defienda de una acusación, esto es para hacer un partido decente. Si usted cree que esto es indecente, tenía que haberlo sacado en el momento en el que lo conocía y tal y como lo conocía. Luego estamos de acuerdo. El momento no es tanto el viernes, que es consecuencia de la comparecencia de Ayuso, que pone pies en pared, sino el momento en que él recibe el documento. Porque en ese momento de que él le pide explicaciones a Ayuso no se las da. Claro. Bueno, pues en ese momento o vas a muerte con esa investigación y pero no a través de detectives que no tengo ni idea de si han existido. No, tampoco. No, lo que digo es que primero te parapetas con el partido,
que ahí está la clave, que es que Casado no tenía a la gente del partido a su alrededor porque había hecho muchos enemigos en los territorios a través de Egea. Pero él o podía haber ido a muerte en esa especie de pulsión anticorrupción, que yo no estoy todavía seguro de que eso fuera corrupción, pero podía haber apostado por eso y distanciarse de Rajoy, o podía haber dicho, vamos a ver, aquí no hay nada de nada y yo voy a defender a muerte a uno de los mayores caudales políticos, que nunca más vamos a tener un caudal político como este en Madrid. Entonces, lo que se le reprocha a él no es solo que acusara sin pruebas, es que ella también acusa sin pruebas sobre el espionaje. Su error político ha sido no saber gestionar semejante bomba de relojería y estar solo, inseguro, sin autoridad y haber dejado pudrir un problema que le ha venido muy grande. Y no saber explicar las cosas, porque a esto que tú estás diciendo, cuando él se entera, lo que hace es algo tan sencillo como cumplir las normas que tiene que cumplir toda persona jurídica, en este caso el Partido Popular, de compliance, es decir, no investigar, pero sí reunir todos los datos sobre el caso. Y por eso un forensic. Eso es. Y por eso lo que hace él es pedirle a ella los datos. Ella no se los da, se limita a mandarle unos días después un WhatsApp en el que poco más o menos, si no cito textual, pero sí el espíritu es: he hablado con mi hermano y mi hermano me dice que todo está correcto. Y eso, y además en ese momento es cuando bloquea un forensic de alto nivel a Teo García Egea, porque se niega a dar ningún dato y no da ningún dato hasta que este viernes saca el comunicado. Es decir, esa actuación fue correcta desde el punto de vista, insisto, de cómo hacer frente a la responsabilidad de las personas jurídicas. ¿Qué pasa? Que todo esto se explica rematadamente mal y además tiene otra, entre comillas, desgracia, porque ahí se presta a todo tipo de sospechas, que el tema revienta no desde el lado del supuesto caso de corrupción o de falta de ética, sino del lado del espionaje. Que yo no digo que no lo haya, que no lo sé. Lo que sí digo, lo que sí digo es que hasta ahora pruebas concluyentes no hemos visto todavía de ese espionaje. No hemos visto pruebas concluyentes de nada más que una factura y no sabemos exactamente a qué responde. La factura no la hemos visto. Hemos visto un comunicado de la presidencia que habla de una factura. Y es curioso que el tema reviente, el tema del contrato con el hermano reviente por el lado no del contrato con el hermano, sino por el lado del supuesto espionaje. Y ahí a cada uno le dejo la imaginación. Carlos Cue. Sí, yo digo una cosa, porque para encuadrar todo esto en algo que yo creo que no está pasando solo en el PP, sino en general, y particularmente en el PP, evidentemente, pero en la política española, que es en las camarillas de grupos ultra reducidos de dirección que toman todas las decisiones a un nivel que no se había conocido nunca. Porque ¿qué le ha pasado a Pablo Casado? Precisamente Pablo Casado se ha olvidado, o no lo ha querido ver, que dirige un partido enorme. Y los partidos políticos, por lo menos esto era lo como funcionaban toda la vida, y al final ha funcionado igual, al final la realidad se ha impuesto, no los puedes dirigir con un grupo que además no tenía una enorme calidad, evidentemente, los Carromero de la vida y esta gente que le ha hecho estas gestiones tan truculentas y que han salido tan mal, y Teodoro García Egea, como decía Carmen, enfrentado con un montón de gente, pero sobre todo para construir capital político, para dar una batalla del calibre que es destituir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, nada menos, que es algo que evidentemente llevaba en la cabeza de Pablo Casado meses, porque sabe que va por ahí. Tienes que armarte con todos los varones, es que no ha hecho ese trabajo. Sobre los partidos políticos, sobre sus miserias y las fortalezas, escuchen esto. En 1977 fuimos a votar ilusionados. Teníamos fe en nuestros líderes y en nuestros partidos políticos. Esa ilusión se quedó por el camino y la fe en nuestros líderes está por los suelos. ¿Qué ha pasado? En 1964 se publicó en España Introducción a la Política, un clásico de Maurice Duverger. En su libro, el sociólogo francés advertía de la burocratización de los partidos y de la pérdida de sus ideales. Pero pese a todo los necesitamos, aunque nos decepciones. Sin partidos políticos no hay democracia.
Vamos a seguir hablando del Partido Popular esta noche en Hora 25, pero es que tengo al otro lado del teléfono uno de los protagonistas del día más allá del PP, que ha habido vida más allá del PP y con una noticia importante. Hoy la Iglesia ha concretado cómo va a ser la auditoría externa que ha encargado a un despacho de abogados sobre los abusos sexuales en el seno de la propia Iglesia. Un proceso que va a llevar a cabo la firma legal Cremades y Calvo Sotelo. Va a durar un año y tras esa investigación la Iglesia da por hecho que tendrá que pagar indemnizaciones. Javier Cremades, presidente del despacho que va a llevar a cabo esta investigación. Buenas noches. Buenas noches. Exactamente, ¿qué le ha encargado la Iglesia? ¿Qué mandato tiene usted? Bueno, estamos hablando de un problema muy antiguo, muy grave y muy profundo que afecta a la Iglesia y a la sociedad en general, ¿no? Que es una herida profunda de cómo los mayores, las personas con autoridad han tratado a los niños, a los menores. Lo que vamos a hacer es tratar de encontrar la verdad de qué pasó, cuál es el ámbito, cuál es el alcance, cuál es la profundidad de esa herida, ¿no? Y después encontrar pues lo que se pueda, ¿no? De reparación y de acompañamiento a las víctimas, que son realmente las más importantes, las que quedaron en el olvido, las que ahora tienen que ser rescatadas, recuperadas y sanadas. ¿Por dónde van a empezar? Vamos a empezar por entregar a la sociedad un mapa histórico de qué sucedió, de cuál es el alcance. Y luego vamos a intentar también entender lo que está pasando hoy, cómo siguen sintiendo las víctimas, cómo siguen sanando sus heridas y finalmente intentar pues evitar que esto pueda pasar en el futuro para que esta sociedad sea una sociedad más limpia, más segura, más respetuosa con los derechos de los niños, de las personas, en definitiva. ¿Hay algún modelo internacional de investigación en el que se vayan a fijar o en el que se vayan a asesorar? Sí. Este es un proceso que comienza en el año 2000 en la diócesis de Boston, donde pues se destapan y se descubren una serie de prácticas que eran encubridoras y ha tenido luego un reflejo en Irlanda, en Australia, en Francia, en Alemania, y todos ellos ofrecen modelos interesantes. Vamos a intentar aprender sobre todo el modelo francés y alemán, que son como los más cercanos a nosotros y los más recientes. Por tanto, vamos a intentar hacer ese esfuerzo de responsabilidad, que es una responsabilidad de toda la sociedad. Parece que es un problema de la Iglesia, y es un problema de la Iglesia, pero en el fondo es un problema de todos nosotros, que tenemos que sanar una herida que sigue sangrando. ¿A qué se refiere con que es un problema de todos y no solo de la Iglesia? Quiero decir, los abusadores eran miembros de la Iglesia. Que esto pues ha pasado en España, ¿no? No ha pasado en otro lugar, ¿no? Y tenemos que empezar sanando y entendiendo lo que ha pasado dentro de la Iglesia, pero desgraciadamente el problema está mucho más extendido. Vamos a tener que hacer una reflexión, ¿no? De cómo proteger a los menores de una manera integral. No nos basta con empezar con la Iglesia, que hay que empezar con ella. Hay que entender realmente cómo podemos evitar, ¿no? que ese abuso de poder se siga extendiendo y se siga perpetuando. Pero su investigación sí se circunscribe a la Iglesia, ¿no? Absolutamente y exclusivamente. ¿Y no creen que es un problema específico el abuso en el seno de la Iglesia? Es un problema inicialmente. Nuestro encargo se circunscribe específica y exclusivamente a la Iglesia. Lo que quiero decir es que el problema no está solo en resolver ahora, que es lo que hay que hacer en la respuesta de una institución, sino el problema está en proteger a los menores. Algunas de las víctimas dudan de su independencia, señor Cremades, por su pertenencia al Opus Dei. Bueno, es normal, ¿no? Que ha pasado en Francia, ¿no? Cuando el presidente de la Comisión Francesa, que es un católico practicante, pues asumió esa responsabilidad, muchos dudaban, ¿no? Y eso solo se va a resolver con el ejercicio de esa responsabilidad y con el trabajo que tengamos que hacer. O sea, yo lo entiendo y solo puedo responder con mi propio compromiso personal de que esto no va a quedar impune y que vamos a llegar hasta el fondo. ¿No contribuiría a despejar cualquier duda el que la investigación la dirigiera a alguien sin ningún vínculo emocional o espiritual respecto a la Iglesia, alguien completamente ajeno? Bueno, yo creo que cada uno siempre va a elegir gente que sea profesional y que tenga al final alguna convicción de algún tipo, ¿no? O católico practicante, como ha sido en Francia o en Alemania, o agnóstico o ateo, pero esa no es la clave. La clave es cómo se afronte, ¿no? Podemos tener una persona de un tipo que lo haga bien y de otro tipo que lo haga mal, ¿no? El problema creo que no radica en lo que uno cree, sino en lo que uno hace. ¿Cómo va a ser el contacto con las víctimas? Directo. Explíquemelo. Bueno, directo quiero decir que
como con los protocolos de Naciones Unidas, ¿no? Está muy definido, ¿no? Cuando estamos hablando de víctimas de abusos sexuales que se producen en el mundo entero, Naciones Unidas se define un protocolo de cómo atender a esas personas, ¿no? Que han sido dañadas en su intimidad, en su profundidad y generalmente en su infancia, ¿no? Y por tanto con ese respeto escrupuloso, pero con atención inmediata y directa. ¿Van a hacer una proyección de cuántas posibles víctimas ha podido haber en España, como en el modelo francés? Porque ellos calcularon que 300.000. Esa es una de las grandes dudas que tenemos, ¿no? El modelo francés suscita muchas dudas y tenemos que realmente reflexionar, ¿no? Sobre si proyectar estadísticamente esas cifras, si no hacerlo. Vamos a pensarlo y para eso vamos a incluir a muchas personas expertas que nos ayuden a pensar, ¿no? Porque aquí de lo que se trata es de presentar un diagnóstico certero de lo que ha pasado y a partir de ahí presentar también una terapia adecuada para que no vuelva a suceder en el futuro, ¿no? Y mientras tanto atender a esas personas que tanto han sufrido. ¿Tiene compromiso de la jerarquía católica de que van a tener acceso total a los archivos de las diócesis y de las órdenes a las que van a auditar? Tengo el compromiso, lo que tengo es la certeza, porque ahora tenemos que llegar a esas diócesis y tener la experiencia de archivos abiertos y de acceso total. Ojalá se produzca. El compromiso viene al máximo nivel de la conferencia episcopal hacia ustedes. Absolutamente. Pero recuerde que la conferencia episcopal es un órgano de coordinación. Al final tendrá que ser cada obispo el que toma esa decisión y ojalá acierten en esa política de alguna manera de libros abiertos, ¿no? Y de rendición de cuentas y de responsabilidad y en el fondo de rectificación. ¿Teme reticencias? Sí. ¿Qué tipo de reticencias? Bueno, pues al final estamos hablando de muchos obispos, unos tienen una visión, otros tienen otra visión y temo que alguno pueda pensar pues que esto no es adecuado, ¿no? Pero la verdad es que no lo sé porque estamos en el día cero de ese trabajo que hay que hacer, ¿no? Pero Dios quiera que esto se haga bien y sobre todo las víctimas queden en el centro y que sea una atención real y verdadera al problema que estamos intentando solucionar. ¿Esto no es una manera de desactivar el resto de investigaciones que se estaban planteando, diluir el efecto de una investigación parlamentaria o la del defensor del pueblo? Para nada. Son investigaciones necesarias y oportunas y legítimas y nosotros lo que vamos a hacer es justamente tratar de facilitar esa investigación y aportar lo que está en nuestra mano para que eso suceda, ¿no? O sea, que los datos que consigan ustedes van a estar disponibles para futuras investigaciones, ese del defensor del pueblo, del Congreso. Absolutamente. No solamente disponibles, sino en contacto directo y con una cooperación bidireccional. Este es un problema de todos y nosotros estamos aquí para intentar que el trabajo de la administración pública sea también un trabajo eficiente y que resuelva en la medida en la que pueda, ¿no? También este drama. Al final estamos hablando de un problema social y político, pero las personas que lo han sufrido saben que no es solo un problema social y político, es una llaga individual con nombres y apellidos que necesita atención también personalizada. Y sobre todo es una llaga enorme. Ustedes han dado de plazo 1 año. ¿Eso va a ser suficiente? Ojalá. Es muy difícil. En Alemania tardaron 19 meses, en Italia están todavía en ello y en Francia tardaron más de 2 años. Pero bueno, tenemos la experiencia previa de lo que se han hecho y ojalá podamos hacer ese trabajo en ese tiempo. ¿Cuántas personas van a trabajar en esa investigación? 18 personas inicialmente. Ojalá también sean suficientes, pero bueno, realmente es una tarea nueva, desconocida, inédita y si hay que poner más esfuerzo y más personas, más tiempo, pues habrá que ponerlo. ¿De qué perfiles son esas personas, esas 18 personas? Inicialmente son juristas del despacho que van a intentar, con su experiencia de atender daños personales, pues responder una a una, ¿no? A las peticiones que ya tenemos. Curiosamente, hoy ha empezado el primer día de ese buzón que hemos abierto al público. Ya tenemos personas que nos están contactando, pero bueno, vamos a ir incorporando perfiles más, tal y como dice Naciones Unidas, ¿no? Más pues tipo psicológico y de tipo emocional, ¿no? ¿Qué tiene que hacer una víctima, alguien que haya sido víctima de este tipo de abusos para contactar con ustedes o para que ustedes le tengan en cuenta en su investigación? ¿Cuál es el canal? Puede hacer muchas cosas. Puede ir a la Fiscalía, puede ir a la diócesis, puede ir al diario El País y puede venir a nosotros. Puede hacer lo que quiera, porque tiene todo el derecho del mundo a clamar justicia.
nosotros vamos a intentar responderle como podamos, pero ojalá si no encuentra otro cauce más adecuado pueda ser atendido también en ese buzón o en ese canal que hemos creado, denuncia abusos con 2 as @Cremades-Calvo-Sotelo para que podamos contactarle y atenderle. ¿Esta investigación que la Iglesia les ha encargado a ustedes es un paso previo a las indemnizaciones? ¿Va a haber indemnizaciones? Pues yo creo que las va a haber por parte de los jueces y probablemente también las habrá directamente en sistemas de mediación y de arbitraje, me imagino. Estamos todavía en el comienzo de esta investigación, pero si ha habido un daño, tiene que haber una reparación. Y esa reparación incluye también una indemnización económica siempre. Ustedes no van a cobrar como tal por el trabajo, por esta investigación. Lo que van a hacer es repercutir los gastos de esta investigación. ¿Han calculado cuánto va a costar esto? No, porque hemos pensado en toda la firma que primero no es un asesoramiento ni un trabajo para la Conferencia Episcopal o la Iglesia, es un asesoramiento a la Iglesia y a la sociedad en su conjunto, y por tanto pues hemos decidido que el despacho lo va a hacer como una labor pro bono y defensa de la sociedad, y lo que haremos es lo que ha dicho usted, intentar pues que la Iglesia sí asuma los costes que supongan los gastos directos de ese trabajo, pero realmente aquí no estamos hablando de un problema económico, estamos hablando de un problema humano dramático y que requiere una atención muy individualizada. ¿Es el gran reto de su carrera, señor Cremades, este? Bueno, nos lo estamos jugando. Los profesionales que hemos puesto aquí nuestro crédito, nuestro nombre, que es lo único que tenemos, y nuestro trabajo, pues vamos a intentar que esto sea de verdad y que esté bien hecho. Javier Cremades, presidente de Cremades y Calvo-Sotelo, muchísima suerte y mucho acierto, sobre todo. Gracias por estar esta noche en Hora 25. Muchas gracias también por la ayuda y por el trabajo social y responsable que están haciendo los medios, y particularmente el diario El País y el grupo Prisa y la cadena SER. Muchas gracias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y empezamos a cerrar este martes 22 de febrero, Marina. Pendientes también de la situación en Ucrania, los observadores de la OSCE han contabilizado solo el lunes casi 2.000 violaciones del alto el fuego en las regiones que Rusia ha reconocido como independientes. Es un aumento importante de la violencia. El presidente Zelensky ha movilizado a reservistas del ejército y los 27 de la Unión Europea ha aprobado por unanimidad un paquete de sanciones económicas contra Rusia que irán a más, advierten, si las tropas de Putin entran en Ucrania. Corresponsal en París, Sara Canals, buenas noches. Buenas noches. Sanciones, según Josep Borrell, duras, fuertes y que harán mucho daño a Rusia. Y es que el paquete se dirige a toda la estructura que ha incentivado la ofensiva en Ucrania y afectará básicamente a la capacidad de financiación de Rusia. Eso sí, la Unión Europea evita por ahora sancionar a Vladimir Putin y se guarda esta carta para más adelante. No es todo lo que la Unión Europea puede hacer y nos tememos, desgraciadamente, que con los planteamientos que está haciendo el señor Putin podamos tener la necesidad de aumentar las sanciones. Sanciones que afectarán a los miembros de la Duma que han reconocido la independencia en el este de Ucrania o a individuos y bancos que hayan financiado operaciones militares rusas y a quienes se les limitará, por ejemplo, el acceso a los mercados europeos. También se enviará una misión a Kiev para luchar contra los ciberataques rusos y se valora muy positivamente el bloqueo de Alemania al gasoducto Nord Stream 2. En definitiva, la Unión se felicita hoy por la rapidez y la unidad contra Rusia, pero cree que aún hay espacio para la diplomacia e insiste en evitar a toda costa un conflicto bélico. El Villarreal acaba de empatar con la Juventus en la ida de octavos de la Champions. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar. A los 33 segundos de partido sacaron de centro y marcó Vlahovic para adelantar a la Juve. 33 segundos de partido. En la segunda parte ha empatado parejo, así que todo se decidirá en la vuelta en Turín. Empate a 1. Y en el otro partido le ha ganado el Chelsea 2-0 al Lille. Mañana juega el Atlético de Madrid en un partido muy importante para el futuro de los rojiblancos y del Cholo Simeone. Y esta noche vamos a hacer una mesa, una especie de senado con ilustres rojiblancos. Juan Pedro Valentín, Vicente Vallés, Pancho Barona, Antoni Daimiel. No para hablar del PP, sino vamos a hacer un paréntesis con ellos. Hablaremos del Atlético antes del partido decisivo de mañana. Nos escuchamos ahí media, Manu. Chao, hasta luego. Y la ropa para mañana, Jordi Carbó. Buenas noches. Buenas noches, sin grandes cambios respecto a hoy. La noche se presenta fría, mañana heladas, especialmente en la meseta norte y zonas próximas. Después, a diferencia de los últimos días, vamos a ver un aumento progresivo de la nubosidad de sur a norte, nubes de aumento que alternarán con ratos de sol, no dejarán más que algunas gotas, pero harán que las máximas no suban tanto, de manera que el ambiente cálido de las últimas jornadas no se repetirá. Y estas nubes de aumento, como decíamos, no serán activas, pero sí que a partir del jueves pueden descargar chubascos incluso intensos, especialmente en Andalucía.
Acaba de estar Teodoro García Egea en La Sexta en una entrevista explicando su dimisión como secretario general del Partido Popular. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y por lo que me dices, hay algunos titulares. Él muere pero no matando, no termina de explotar ni contra el que ha sido su jefe hasta ahora, Pablo Casado, contra el que tiene sobre todo buenas palabras, ni contra el resto del partido. Sí que deja algún mensaje, algunos rejones a los varones autonómicos y sobre todo el relato al que se va a poder agarrar esta dirección saliente del Partido Popular, que es: a nosotros se nos han cargado por intentar investigar la corrupción. Así es, mira, este era el momento en el que Teodoro García Egea confirmaba su dimisión. Y al final pues hemos hablado esta tarde, Pablo Casado y yo, y hemos decidido que esta es la mejor decisión. Le he comunicado que dejo el cargo y que lo mejor es que se le dé voz a los afiliados para que ellos puedan decidir el rumbo que tomar, y aquel presidente que salga elegido contará con mi respaldo, con mi apoyo y con mi respeto. ¿Se lo ha pedido Casado y usted se ha resistido todos estos días? Ni mucho menos. Ha sido una decisión personal. Yo dejo el cargo para facilitar esta transición. Y explicaba que no se va porque haya hecho nada malo, sino para facilitar ese congreso. Porque o bien por acción o bien por omisión, pues al final todos somos corresponsables de lo que aquí ocurre. En este caso, yo no me voy porque hayamos hecho nada malo, que no lo hemos hecho. Me voy para facilitar que se convoque un congreso, porque creo que es lo mejor. Ha asegurado que los militantes se merecían que el PP investigase el caso de Isabel Díaz Ayuso, pero que ellos no son jueces ni fiscales. Y ha añadido, el PP está mejor ahora que antes de la llegada de Pablo Casado. Cogimos al partido estando en la oposición en Andalucía, en Madrid, en Zaragoza, en muchos otros sitios, y hoy el Partido Popular tiene una posición predominante en todas estas zonas. Y además, yo me haría una pregunta. ¿Estamos hoy mejor que cuando Pablo Casado llegó o peor? Obviamente el Partido Popular está mucho más fuerte que cuando Pablo Casado llegó en términos de gobernabilidad en el territorio. Ha confirmado Teodoro García Egea que mañana no acudirá al Pleno del Congreso. Será el diputado Diego Movellán quien le sustituya, pero ha dicho que no sabe si Pablo Casado se sentará mañana en su escaño. Mariela, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Zarzalejos, no hemos hecho nada malo. Nuestra salida envía el mensaje a próximas direcciones del Partido Popular que si les llega información acerca de uno de sus principales activos electorales, que la guarden en un cajón y no se hagan preguntas. Sí. Esto no es nuevo. A mí lo que me ha parecido más novedoso es que él ya asume que habrá un congreso y que habrá una nueva dirección y que él será leal al nuevo presidente que se elija. Es decir, vuelvo al comentario que hice hace un rato. Él ha pactado con Pablo Casado la secuencia de yo salgo primero, tú saldrás después. Él mantiene efectivamente el relato que han intentado limpiar un caso de corrupción. Ese es el relato, digamos, con el que está sosteniendo la gestión. Lo que ocurre es que no explica por qué se han quedado solos en esa misión. Él está teniendo un tono muy tranquilo, ha tenido un tono muy tranquilo, muy leal hacia Casado y también leal hacia el conjunto del partido, porque él se manifiesta como un militante adherido a la causa y no piensa, digamos, no ha reventado en nada en absoluto. O sea, yo creo que ha estado, digamos, muy mesurado en sus respuestas, defendiendo, como es lógico, la gestión tanto de Casado como suya, pero dándola por finiquitada. Eso es para mí lo más novedoso, que el propio Egea ya sospecha, supone, asegura prácticamente que habrá un nuevo presidente y un congreso. Esa pregunta que se hacía a sí mismo, que lanzaba al aire Teodoro García Egea, Carmen, de ¿está hoy el PP mejor que cuando lo cogimos nosotros? En la hoja de servicio de esta dirección del Partido Popular, ¿quedará el haber dejado un PP mejor que el que cogieron? Mira que era difícil llegar a una situación peor que la que dejó Rajoy. Pues yo creo que así, francamente. Sobre todo por la división, porque hay una división increíble. Aquí se han peleado personas muy relevantes del PP, de la dirección con una de las baronesas, ahí queda
ahí no es nada, ¿no? Como si fuera poco, pero es que en el Congreso que dio el relevo de Rajoy a Casado, lo que hubo fue un enfrentamiento bestial entre Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. Siempre que ha habido un enfrentamiento en el PP, ha habido una catarsis. Por cierto, déjame escuchar a Soraya Sáenz de Santamaría, que ha reaparecido esta noche, después de muchos meses fuera de la esfera pública. Esta noche, Soraya Sáenz de Santamaría. Y yo espero que algún día volver a prestarle un servicio a tu país desde la política sea algo más honorable que como se ve ahora. Ojalá que llegue un momento en que la política vuelva a ser visto como algo honorable, porque lo que sin duda es necesario. Por tanto, cuanto más honorable volvamos a hacerlo, probablemente mejores líderes seamos capaces de construir. Carmen. Pues lo dicho, ella estuvo en una de las facciones, Cospedal enfrentada a Cospedal y Cospedal enfrentada a ella. De aquella situación de enfrentamiento absoluto salió un Casado emergente lleno de ilusiones y con un equipo muy reducido, la verdad. Ha dado un poco de bandazos, se ha comportado como un líder a veces muy brillante, a veces muy inseguro. Y al final se ha encontrado con un enfrentamiento que yo antes apuntaba e insisto ahora, no procede de la llegada de la factura o del documento en cuestión sobre Ayuso, sino de meses anteriores, un enfrentamiento personal que ha habido entre Génova y Sol. Ha habido un enfrentamiento soterrado y muy químicamente puro, que se podría comparar al que mantuvieron en su día Cospedal y Santamaría, y antes pues el propio Rajoy y Esperanza Aguirre. Hemos vivido esto repetidas veces, pero creo que nunca habíamos asistido a una rebelión de un varón contra una dirección y que ese varón haya ganado por lo menos a corto plazo la batalla. Esto sí que es nuevo. Pero, a ver, es muy difícil esto de juzgar y poner notas si el PP está mejor o peor. Tendemos a pensar que el momento en el que estamos siempre es peor, pero pensemos también en aquel momento de 2018 en el que el enfrentamiento Cospedal-Soraya Sáenz de Santamaría estaba detrás de algunas actuaciones que algunas incluso están en los tribunales, porque ha salido en algunas conversaciones en el caso Quiche, en el caso Villarejo, etcétera, etcétera. Había entonces dos partidos en el espectro político, ideológico, que va en toda la derecha y el centro desde el Partido Socialista. Estaba Ciudadanos a punto de dar el sorpaso y de hecho lo rozó con los dedos al Partido Popular, y Vox, que es verdad que emergía, pero emergía con fuerza. Ahora Ciudadanos ha desaparecido, está en trance de desaparición. Es verdad que ha crecido y se ha consolidado Vox, y es verdad también que todo esto es lo que podríamos llamar en el tenis un error no forzado, porque es un lío probablemente absurdo en el que se han metido y que tiene que ver con una disputa muy personal entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, más algunos entornos de cada uno. Antes pero también por pasó ser con los justos, entornos, con el tema de Soraya y Cospedal hubo mucho por ser entorno. justos también, desde que Pablo Casado, que insisto, ha cometido muchísimos errores, algunos de ellos, tú lo has dicho, es tener una estrategia bastante desnortada, pero también es verdad que en términos electorales creo que ha ganado 5 elecciones, me parece, desde que está desde Andalucía, que fue después de que él llegara. Otra cosa es si se le quiere atribuir el mérito o no, pero cronológicamente fue después de que él llegara. En Galicia sacó mayoría absoluta. Es verdad que Cataluña y País Vasco probablemente por otras circunstancias le fue mal, pero yo no me atrevería a decir si está peor el Partido Popular, insisto, descontando si es posible lo de los últimos días, ¿vale? Si es posible. Hombre, es que no hay manera de descontarlo de los últimos días. Pero es de lo que estamos hablando, ¿no? No, pero claro, evidentemente sí, yo creo que sí, cuando dice Teodoro García Egea estamos mejor, evidentemente es descontando lo de los últimos 5 días, porque es que lo de los últimos 5 días es un partido casi en estado terminal, quiero decir, es un asunto que no puede, y yo creo que, lo veremos con el tiempo, no creo que
esta etapa de esta semana vaya a ser definitiva en la historia del PP. Yo creo que el PP que deja a Casado, yo creo que es evidente que Casado ha tenido un liderazgo débil en todo momento. Eso es obvio, las encuestas lo dicen. Nunca ha sido un líder bien valorado por los votantes del PP. Pero esto también le pasaba a Rajoy en su momento, Carmen. Durante 10 años. Esto le pasó a Rajoy muchísimas veces hasta que llegó a la Moncloa. Y perdón, esto le pasaba a Pedro Sánchez antes de llegar a la Moncloa. Quiero decir que ser líder de la oposición es una cosa muy complicada. Casado nunca se ha consolidado. Yo creo que su gran error no es ese, porque eso es algo habitual en los líderes de la oposición. Y si hubiera llegado a la Moncloa había cambiado. Pero el problema de Casado es que no ha conseguido el control interno real del partido, enganchar, hacer un pacto con los varones real, pactar incluso con esa otra parte del partido a la que había dejado fuera, los marianistas, toda la gente del anterior gobierno de Rajoy, en fin, hacer un gobierno realmente amplio de partido para recuperar. Eso es lo que le ha fallado, y le ha fallado en la hora decisiva. Que hay que ponerle en su gestión también, y a él no les culpo, simplemente situó eso en las coordenadas en las que él ha tenido que desarrollar su liderazgo, se encontraba un día sí y otro no, una sentencia, una declaración, un auto judicial, una investigación policial. Quiero decir que digamos que el contexto tampoco le ha resultado fácil. Y parece que lo estoy defendiendo porque creo en lo que tú dices, que ha sido un liderazgo débil, tenía que haber explotado más la diferencia que tiene con Vox, y es que es un partido de Estado y por tanto haber pactado determinadas cosas. El bloqueo del Poder Judicial creo que es inadmisible, etcétera, etcétera. Pero digo que analicemos también las coordenadas en las que él ha tenido. Pero por eso que digo, moverse. si con todos esos problemas, lo del Poder Judicial, yo estoy contigo, es absolutamente inadmisible y creo que es uno de sus grandes errores. Y de hecho, Núñez Feijóo va a ser una de las y eso te iba a decir, cosas creo que va a Núñez hacer. Feijóo lo va a arreglar y le va a dejar en ridículo espantoso. Pero digo, al margen de eso, yo creo que el gran problema suyo, porque al final el objetivo, la obligación, cuando te hacen jefe de un partido tan grande como este y tan complicado en la oposición, tu primera obligación es tener un partido cohesionado y tener una fuerza para enfrentarte a algo muy difícil, que es enfrentarte al gobierno. El gobierno siempre tiene ventaja. Termina dando el paso, si Feijóo termina dando el paso, es de esperar que siga la línea moderada que mantiene en Galicia, posiblemente lo más parecido al Casado de la moción de censura de Vox. ¿Eso va a contener la fuga de votos a la extrema derecha? ¿Qué efectos puede tener un aterrizaje de Feijóo en el liderazgo del Partido Popular respecto a su relación con Vox? Zarzalejos, ¿cómo lo ves? Vamos a ver, pues en Galicia es una comunidad en la que ha habido 4 mayorías absolutas desde 2009 hasta 2020. La última, la más importante, con 42 escaños sobre 75. En ningún momento han entrado ni Ciudadanos en su mejor momento, ni Vox. Vox en las últimas elecciones apenas tuvo 27.000 papeletas. Y él ha encarnado una especie de galleguismo alternativo al nacionalismo del bloque nacionalista galego, y hay que recordar que en las últimas elecciones desapareció la marea morada, que en su momento fue importante, y el Partido Socialista quedó en tercer lugar en las elecciones autonómicas. O sea que es un hombre, Núñez Feijóo, que algo sabe de ganar elecciones. Pero hay una cosa que es muy importante, es que no cometerá por experiencia algunos errores que están totalmente conectados con estos últimos días del Partido Popular, y que son fundamentalmente 2. El ridículo del Partido Popular con la votación del decreto de reforma laboral, la convalidación, hizo un ridículo espantoso, y no tanto por el voto del diputado Casero, que era un error evidentemente humano, sino porque la decisión política de no abstenerse o de no votar a favor era manifiestamente errónea, y en segundo lugar porque el patinazo del cálculo en las elecciones en Castilla y León, cuando ellos pensaban que podían estar en torno a los 35-36 escaños y prescindir de Vox, sacaron 31, y ahora no queda otra, no le va a quedar otra en esta situación a Fernández Mañueco que hacer vicepresidente al candidato de Vox y probablemente entregarle 2 o 3 consejerías. Yo no sé si esto deja en mejor o en peor posición, pero a una persona que se sitúe en la derecha democrática y que no quiera bajo ningún concepto
que un partido como Vox se incardine en las instituciones, me parece que es un fracaso de gestión extraordinaria. Por lo tanto, a mí me llama la atención, en fin, que se apliquen cataplasmas a una gestión que se ha basado exclusivamente en el antisanchismo, más con obsesiones que con proposiciones. Carlos Cue. Sí, no, efectivamente yo creo que ojo con Feijóo, porque Feijóo, por encima de cualquier otra cosa, Feijóo es un pragmático. Feijóo es una persona que puede cambiar de imagen. Lo hemos visto perfectamente en muchísimo, lleva muchos años en política y puede defender. Es una persona que puede agradar y gustar a los sectores más conservadores cuando va a los medios de comunicación más conservadores de este país, que los ha recorrido y trabajado todos. Pero es una persona que puede llegar a acuerdos, que tiene buena relación con el gobierno, que durante la pandemia, efectivamente, como antes decía Fernando, su estrategia ha sido completamente diferente a la de Ayuso, como la ha sido la de Mañueco, como ha sido la de Juanma Moreno, porque es que Ayuso, yo creo que otro de los errores de cálculo de Casado es ese. Casado había oído a todos los varones del PP criticar a Ayuso. Casado sabía que Ayuso está bastante sola dentro de lo que es el Partido Popular, digo, por lo menos de los dirigentes. Y yo creo que Casado hizo un cálculo equivocado diciendo, pero si todos pensáis lo mismo de Ayuso que yo, vamos todos a por ello. Lo malo es que no hizo ningún cálculo. Pero bueno, yo entiendo que alguno haría, Fernando, alguno haría y le salió mal. Quiero decir que evidentemente él creyó que tenía el apoyo para ir contra ella, pero vamos a ver con Feijóo, porque Feijóo siempre es una gran incógnita. Durante todos los años, y Feijóo se ha reinventado en Galicia varias veces, ha ido en un sentido, ha ido en otro, es muy hábil para cambiar en función de las necesidades. Yo estoy de acuerdo con Fernando, que estoy casi seguro de que lo del Poder Judicial, de tener 3 años bloqueado el Poder Judicial, no lo va a hacer, porque no le genera ningún beneficio y le va a dar, en fin, va a generar otro ambiente. Pero hoy hablaba con gente de Vox también en el Congreso y decían, ojo, que Feijóo vive en un mundo donde Vox no existe. Y Feijóo ahora viene a un mundo donde Vox tiene 52 diputados en el Congreso, tiene que gobernar con ellos en Castilla y León y le van a hacer la vida imposible. A ver cómo lo gestiona. Y un presidente autonómico, y más con mayoría absoluta, es, con perdón, un virrey. Es muy fácil. Sí, ahora es líder de la oposición. No es diputado, con lo cual los miércoles el líder de la oposición es el principal hándicap. Bueno, lo que van a hacer inmediatamente es ser designado Senado una vez al mes. Eso es. No, 2 veces al mes. Bueno, creo que es. Depende de lo que decidas. Los martes por la tarde en el Senado. Bueno, incógnita sobre Feijóo. La primera es qué le va a decir mañana a Pablo Casado en esa reunión que tienen todos los líderes autonómicos del PP. Hay 2 citas mañana. Una por la mañana, la vamos a escuchar con Ángels en directo en Hoy por Hoy, sesión de control al gobierno. ¿Irá finalmente Casado? ¿Preguntará Casado? ¿Aplaudirá su bancada a Casado después de haberlo matado políticamente a lo largo de los últimos días? Eso por la mañana. Y por la noche, a las 8 de la tarde, reunión crucial, Casado con los líderes autonómicos del Partido Popular. Carolina Gómez, buenas noches. Sí, buenas noches, Aimar. Reunión vespertina de los varones del PP que empujan a Pablo Casado al precipicio. Está prevista para las 8 de la tarde mañana en Génova. Se ha convocado a esa hora para que puedan llegar a tiempo todos desde su territorio. Y la única que no ha sido convocada, Isabel Díaz Ayuso, portazo de Génova a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a pesar de que a primera hora de la mañana se dijo que se convocaba el Comité Autonómico, un órgano en el que, además de los líderes con poder orgánico en el partido, están también los presidentes autonómicos. Primero se dijo eso, que se reunía el Comité Autonómico, pero luego se cambió de idea para citar únicamente a los presidentes regionales del PP, y esto excluye a Isabel Díaz Ayuso porque el PP de Madrid está en manos de una gestora que controla Génova desde la caída de Cifuentes por el escándalo de las cremas. A esta hora esa convocatoria se mantiene. De los 17 varones ya solo le apoyan 2, así que Pablo Casado va a ver con sus propios ojos mañana en Génova cómo todo el poder orgánico del PP le enseña la puerta de salida. Gracias, Carolina. La puerta de salida del programa es la que vamos a empezar nosotros a ir cerrando. Y hoy, en el adiós al programa, en el adiós ahora 25, el adiós también al inmenso Martí Gómez. The groves where we played when we were children. The groves where we fooled
rolled around as teens. Those green groves are paved from LA to Santa Fe, and the city lives only in my dreams. Landmarks lost to parking lots in the city I called home. Looking back, I see what used to be. Now freeways crawl through suburban sprawl as far as the eye can see. And the city lives only in my dreams. Una tarde le escuché decir a un conferenciante que las letras de Leonard Cohen que impulsan a meter la cabeza en el horno son de un optimismo vital comparado por lo que ven los expertos en la vida real. El ser humano se interroga en este tiempo de hedonismo hiper que nos toca vivir sobre cómo conciliar la vida profesional y la privada en un mundo en el que decimos que ha muerto Dios mientras crecen las sectas. Se fue al garete un viejo estilo de vida basado en subir peldaño a peldaño, y mientras científicamente el avance de la humanidad es acumulativo, en ética y en política hay más retrocesos que avances. Desorientado, perdido, el ser humano pregunta angustiado: ¿qué me pasa, doctor? When citrus groves still perfume the sky, but I guess those orange blossoms weren't so special after all. Now it's a city of days gone by. De oyente por ahí. En 2019 comenzó en el Tribunal Supremo el juicio del Procés. La cobertura política y jurídica estaban aseguradas, pero el diario El País necesitaba una voz personal de lo que allí iba a suceder. No hubo dudas. Un José Martí Gómez, ya octogenario, aceptó inmediatamente y se inventó el título de una sección que define lo que hizo toda su vida: De oyente por ahí. Leer mucho y caminar por los escenarios de sus textos para conocer a los protagonistas de los mismos han sido las banderas de su periodismo, junto con el compromiso existencial con los perdedores, que no tenían por qué ser menesterosos, a veces eran antiguos poderosos caídos en la desgracia. Siendo uno de los profesionales con más quinquenios del periodismo de nuestro país, cada uno ha de escoger los hitos del mejor José Martí Gómez. Los míos son la corresponsalía compartida desde Barcelona del semanario opositor Cuadernos para el Diálogo, las míticas entrevistas a cuatro manos con Ramoneda de la revista satírica Por Favor. Triunfo y Por Favor fueron nuestras señas de identidad, y sus intervenciones radiofónicas en primera persona en programas como A Vivir, que son 2 días, y Hora 25. Lo que nos has enseñado, compañero: silencio. And the city lives only in my dreams. Hora 25, con Aimar Bretos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena Ser. La radio.